Bona tarda i benvinguts. Soc Sílvia Sauquet, responsable d'activitats de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Avui comencem un nou cicle de diàlegs coorganitzat amb la Fundació Ernest Lluch, que es composa de 4 sessions i de títol és Cohesió social i democràcia gestionant la incertesa. El director científic és Ferriol Sòria, director de la Fundació Ernest Lluch, que després ens detallarà el contingut del cicle i presentarà les ponents. La col·laboració entre les dues fundacions comença el 2010, organitzant aquests cicles de diàlegs, i concretament el 2017 es comença a realitzar a Palau-Macaya. Els diàlegs parteixen de la voluntat de generar coneixement i traslladar-lo a la ciutadania a partir de la difusió de contingut expert i d'una metodologia concreta. És un diàleg sempre entre dues persones, de posicions complementàries, amb la intenció que reflexionin sobre temàtiques que generin discursos divergents o complementaris. Aquests diàlegs es penjaran al YouTube una vegada s'acabi el cicle, al YouTube de la Fundació La Caixa, i també estarà a la web de la Fundació Ernest Lluch. Ells, a més, fan una publicació resum de tots aquests diàlegs. Espero que els disfrutin. Moltes gràcies i ara dono la paraula a Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch. Bona tarda, més aviat bona nit. Ara ja, des de fa unes setmanes, a mitja tarda és fosc. A veure, a mi em toca dir 2 o 3 coses molt curtes i molt concretes i molt actuals. Quan vam organitzar aquest cicle, no sé si vam tenir compte que l'inauguraríem l'endemà passat de les eleccions nord-americanes. I que, per tant, si ho vam tenir en compte, vam posar això de la incertesa, d'alguna manera, per dir com seran les coses, com deixaran de ser. A veure, entre aquesta setmana, a més de les eleccions americanes, hem tingut el que hem tingut a València i una mica a Catalunya. Vull dir que són 2 coses del dia, però que d'alguna manera ens han de convèncer que estem entrant en una etapa nova de la humanitat. Que, com dèiem amb en Joan fa una estona, el món que es va crear el 1945, després de les 2 guerres mundials, ha sigut una etapa que podríem dir que s'ha acabat aquesta setmana. O que s'està acabant, i que ens estem donant compte d'una sèrie de coses. Jo vull avui dir només 2 coses. Una, que agraeixo molt, evidentment, les Cristines. Avui tenim les Cristines, que això també és una cosa agradable. Agraeixo molt la seva presència aquí. Segurament ens ajudaran una mica a rebaixar una mica aquesta incertesa. No sé si encara ja podem parlar-ho així o no. I agraeixo molt a tots els que sou aquí, els que han organitzat el cicle, els que sou aquí, els que ens veieu també des de casa. I la segona cosa, i us la dic així de clara perquè és que ho he pensat avui al llarg del dia diverses vegades. Des d'un punt de vista emocional, jo estic una mica deprimit avui. Però des d'un punt de vista intel·lectual estic amb ganes de fer coses. I crec que és així una mica com ho hauríem de fer, perquè no pot ser que l'aspecte emocional ens ho faci fer d'una certa manera. Moltes gràcies a uns i a altres, i en Ferriol comença amb la seva presentació. Doncs molt bé, com deien tant la Sílvia com el Joan, moltes gràcies per venir. Iniciem avui un cicle nou, Cohesió social i democràcia gestionant la incertesa,
Crec que la vam encertar, perquè això vam començar-ho a pensar amb la gent de l'Observatori ara fa ben bé 8-10 mesos i per tant sabíem que tindríem incertesa però no sabíem si tanta. Però vam decidir centrar-ho en quatre grans temes que al llarg d'aquests dies ens convocaran amb gent de primeríssim nivell. Avui parlarem de la gestió climàtica en democràcia i de com aquesta ha de ser de manera justa. Ara presentaré a les dues persones que ens acompanyen. Parlarem també de la gestió de la incertesa democràtica i com recuperar la confiança. Tindrem a la Mària Martínez Bascuñán i a la Calipso Nicolaïdis, catedràtica d'Oxford, una persona de primer nivell. Després parlarem de les polítiques públiques per blindar la cohesió social i la reducció de la desigualtat, amb la que va ser excomissària europea d'Ocupació i Assumptes Socials, la Anna Diamantopoulou, amb el José Fernández Albertos, que és director del Departament de Política Pública del Gabinet de Presidència del Govern d'Espanya, i finalment tancarem parlant de geoestratègia, geopolítica i de situació econòmica mundial i de com ens afectarà el nostre estat del benestar. Per tant, tots aquells elements que acaben configurant aquests elements d'incertesa i a veure si sortim d'aquí, com a mínim amb reflexions interessants fetes per poder-hi donar resposta. Avui tenim les dues Cristines, com deien ara. Tenim a la Cristina Monge, muchas gracias Cristina por acompañarnos. La Cristina és politòloga i les seves àrees d'interès, com molts coneixeran, són la sostenibilitat i la qualitat democràtica i en especial la governança de la transició ecològica. I això ho fa treballant en molts centres d'investigació de primeríssim nivell a Espanya, com són Globernance, el BC3, la Fundació Teler ITD o el patronat d'Ecodes, Fundesplai, la Fundació Avança. Com saben, és assídua a molts programes i mitjans de comunicació, tant escriu al País, està a la cadena SER, a Televisió Espanyola, no m'extendré, i forma part del Consell Assessor del Llorente i Cuenca i de la revista Ètic. Des del 2018 participa al Fòrum de Govern Obert i des del 2019 el Consell Assessor de la Cooperació al Desenvolupament en el seu grup metodològic en el projecte de rendició de comptes de la presidència també del Govern d'Espanya que es diu Cumpliendo. És autora de múltiples publicacions, no m'extendré, i diguem-ne també pel que ens afecta avui, que parlarem també de democràcia, encara que relacionant-ho amb el medi ambient, presideix l'associació Más Democràcia, que si no coneixen els convido a que coneguin perquè fan coses també molt i molt interessants. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Moltes gràcies. I l'altra Cristina és la Cristina Gallach. La Cristina és periodista i va fer relacions internacionals a Colòmbia ara ja fa bastant temps, però és una persona que sempre val la pena escoltar per les seves reflexions perquè diguem-ne conjuga el coneixement expert per un costat, la voluntat de difondre i de didàctica, i ho fa des del coneixement d'haver estat en organismes internacionals de primer nivell i per tant té una mirada que ens ajuda aquí però que combina també el coneixement internacional. Ell ha estat secretària d'Estat d'Assumptes Exteriors i Iberoamèrica del Govern d'Espanya, va ser alta comissionada per l'Agenda 2030 del Govern d'Espanya, entre altres coses també va ser responsable d'Igualtat d'Oportunitats de la Secretaria General del Consell de la Unió Europea o secretària adjunta de Nacions Unides per la Informació i Comunicació i assessora especial del secretari general de la ONU. Podríem continuar, va ser portaveu i directora de comunicació de l'alt representant per la política exterior i seguretat comuna de la Unió Europea i a part de tota la seva trajectòria, i m'aturo, és doctora honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser sòcia fundadora de la Global Women's Leaders Voice for Change and Inclusion, que encara ara representa allà on va. Avui segur que ens donaran moltes claus per entendre què està passant, com gestionem el canvi climàtic, com la democràcia hi entra o no hi entra en un entorn multilateral i tenim moltes ganes d'escoltar-les. Només el recordo que després de la seva conversa podrem fer preguntes però que les recollirem per escrit i llavors perquè així en podrem fer més i totes les que recollim jo des d'aquí mateix des del faristol els hi traslladaré però hi haurà un espai perquè puguem compartir. Per tant, el que hem vingut és escoltar-les amb elles i sense més us dono la paraula. Cristina, moltes gràcies i bon diàleg. Vinga, començo jo i parlarem en castellà, si us sembla. Així és la
la nostra Cristina de Saragossa i de Madrid podrà tenir amb nosaltres un diàleg més fluid. Cristina, estoy encantada de estar contigo en esta especie de salón de nuestra casa, en público, conversando sobre temas tan difíciles y tan complejos como el que tenemos, y además en un momento, como han dicho las personas que nos han precedido, tan importante, yo no sé cómo definirlo, ¿no? Pero que el tiempo nos va a dar una mirada de cómo es, ¿no? Es la semana que viene, además, va a empezar la COP, la COP, que es uno de los temas fundamentales que tenemos que tratar. ¿Y qué piensas tú? A ver, tú has ido a muchas COPs, la has visto como gran activista. Yo tengo una cierta preocupación sobre esta COP de Bakú por dos razones. Una, porque es una COP que habíamos dicho que iba a ser muy importante para definir la financiación. Claro. Es decir, sin financiación, sin recursos para mitigar el impacto del cambio climático, pues será muy difícil seguir avanzando. Y en estos momentos, con las incertidumbres que vienen de Estados Unidos y también esta situación tan de transición que hay en Europa, no tenemos todavía una comisión en su lugar, no lo vamos a tener hasta diciembre, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa? Además, la COP que ocurre en un lugar que es un lugar complejo, ¿no? Bakú. Es verdad que esto es una decisión de los Estados miembros, ¿no? Y se van repartiendo, la última fue en los Emiratos, ¿no? Pero lo que tiene que ser de movilización social y, sobre todo, de acuerdo intergubernamental, puede que nos quede un poco cojo, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú? Y cómo en un momento tan importante se podrían dar pasos interesantes. Bueno, pues déjame que primero agradezca la invitación. Muchísimas gracias a la Fundación Ernest Lluch, muchísimas gracias a la Fundación La Caixa, gracias al Palau Macaya, que siempre es un placer venir aquí, y muchas gracias a todos los amigos y amigas que me encuentro, ¿no? cuando vengo aquí. Igual nos encontréis que estamos así como en el salón de casa tomando un café, ¿no? Entonces, si es un poco demasiado, nos avisáis, porque somos amigas y solemos hacer estas cosas. Entonces, igual hay un momento que nos olvidamos de que tenemos un público, efectivamente, y bueno, pues no puede ser, ¿no? Yo quería empezar por una cosa que decía el presidente, ¿no? Dice, yo estoy emocionalmente pesimista, pero racionalmente creo que tenemos que hacer cosas, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de este rato, pero yo quisiera poner un marco al principio que creo que puede ser importante, ¿no? Probablemente porque yo tengo un problema y es que soy optimista compulsiva, ¿no? Es una cosa que no puedo evitar, me sale. Y entonces, incluso en momentos muy complicados objetivamente como este, creo que en cuanto nos olvidamos un poquito de la inmediatez, ¿no? Hacemos zoom, nos vamos un poquito para afuera, cogemos distancia de las cosas, se cambia mucho la perspectiva, ¿no? Voy a intentar convenceros de eso durante este rato, a ver si lo consigo, por lo menos una parte, ¿no? Las COP, Cristina, tú lo sabes igual que yo, porque hemos coincidido en muchas. Vamos a la COP siempre, a esas cumbres del clima, con muchas esperanzas. Y cuando volvemos a la cumbre del clima, siempre hay el mismo debate. Hay unos que dicen, no ha servido para nada, no se avanza nada. En relación a la dimensión del problema y a la urgencia que hay de actuar, esto no sirve para nada. De hecho, deberíamos no ir a las COPs, ¿no? Bueno, hay otros que dicen, bueno, mira, hemos estado a punto de que no hubiera acuerdo y en todas acaba habiendo acuerdo. Entonces, el acuerdo es el mínimo común denominador, mucho menos de lo que hace falta, pero es un acuerdo. Hubiera sido peor que no hubiera habido acuerdo. El vaso medio lleno, medio vacío. Justo. Bueno, yo si quieren me juego a lo que quieran con ustedes, a que dentro de 2 semanas, cuando se vuelva de la COP, el debate social que habrá en cualquier periódico, en cualquier radio, será este, ¿no? A mí me gusta tomar perspectivas y decir, mira, yo más que el vaso medio lleno o medio vacío, lo que yo quiero ver es si el vaso se va llenando o se va vaciando. Y de momento el vaso se está llenando, de una manera mucho más lenta de lo que necesitamos. O sea, no podemos seguir a esta velocidad porque se nos come. Hoy ha salido el último informe de Copérnicus, ¿no? Un equipo de científicos que se encargan de hacer un monitoreo continuo de cómo va evolucionando el clima. Ya hemos superado el incremento de 1,5 grados de media en el planeta que nos planteábamos como objetivo en el Acuerdo de París. Para ser rigurosos hay que decir que París decía como objetivo 2 grados, no superar los 2 grados, y a ser posible 1,5.
Bueno, pues que en el último informe de hoy de Copérnicos, el 1,5 ya lo hemos superado. ¿Vale? Entonces, estamos muy lentos, pero no hemos tenido nunca como ahora ni tanto conocimiento, ni tanta tecnología, ni tanta financiación como tenemos en estos momentos. Entonces, es verdad que volvemos siempre con la sensación de no es suficiente, hay que acelerar, y eso es así. Pero cuando tengamos ese discurso de estas COP para qué sirven, tú que conoces también la política internacional, ¿tú crees que estaríamos mejor sin las COPs? Sin ninguna duda que no, pero mira, sobre la financiación te voy a rebatir. Porque la semana pasada terminó otra COP, porque de COPs hay de varios tipos. Y este otoño tenemos la COP de la biodiversidad en Cali, que terminó la semana pasada, la COP de cambio climático en Bakú, que empieza la semana que viene, y luego habrá otra COP en diciembre, que es la COP para luchar contra la desertificación, ¿no? COP porque es conferencia de las partes, es decir, los Estados miembros que firman una convención y que se comprometen a sacar adelante una serie de cosas. ¿Qué pasó en Cali la semana pasada? Fue un festival en el sentido literal de disfrutar. Los grupos de todo tipo en defensa de la biodiversidad. Además, Cali, Colombia, América Latina, la Amazonia y tal, ¿no? 50.000 personas. Sí. Salió el gobierno colombiano, que es un poco expansivo. Ha sido lo mejor que ha pasado en décadas, ¿no? Hubo un compromiso, además, muy importante entre los participantes para financiar específicamente las actividades de los grupos indígenas, que sabéis que son fundamentales para la preservación de la biodiversidad. Pero ¿qué pasó? Se terminó sin acuerdo. Y como la ministra de Medio Ambiente colombiana no sabía muy bien cómo salir del entuerto de que no tenía acuerdo, después de muchas horas sin acuerdo, dijo, bueno, como no hay quórum, dejamos esto abierto, ya nos volveremos a reunir. Y en algún momento, hasta dentro de 2 años, que es la siguiente COP, pues la tendrán que reunir para salvar. Porque no había manera de encontrar 20.000 millones anuales para lo que se llamamos los ecosistemas, ¿no? Que hay que financiar, hay que recuperar ecosistemas que están muy afectados. Por tanto, yo estoy de acuerdo contigo que hay mucho dinero, pero como que no llega. Déjame decirte, en Bakú. En Bakú, ya de una vez por todas, habría que decir, esta es la cantidad de dinero que vamos a poner entre todos los países, unos más y otros menos, para la adaptación y la mitigación, pero sobre todo la adaptación, y ¿quién lo pone? Sobre todo la Unión Europea, va a tener que poner mucho, sobre todo Estados Unidos, pero ahora estamos en una situación de cómo conseguimos esto. O sea que y aunque se hará en un país que tiene fondos, ¿no? Azerbaiyán es uno de los principales, fue las principales fuentes de energía fósil, pues yo dudo que esto vaya a ir bien. No sé. A ver, tú que eres optimista. Sí, vamos a ver. Tenemos un problema y es que has descrito perfectamente, ¿no? Tenemos una cumbre, una COP del clima, entendiendo por clima solamente clima y por lo tanto mucho de energía. Tenemos otra de biodiversidad, tenemos otra de desertificación. Esto es un artificio, porque las tres están intrínsecamente unidas, ¿no? Y de hecho, si tú financias políticas de clima y lo haces bien, acabará financiando también la biodiversidad y la desertificación, y al revés, ¿no? Si tú financias políticas de biodiversidad, acabará también revertiendo en desertificación y en clima. Es un artificio como tantos otros, no pasa nada si nos ayuda, ¿no? Pero la COP de la biodiversidad, si los números no me fallan, que se ha celebrado este año, es la 16ª. Sí. ¿Vale? Lleva aproximadamente un poquito menos de la mitad de las cumbres del clima. Sí. Es una cumbre, es un tema recién llegado, entre comillas, a la política internacional. Lo cual nos demuestra también todo lo que se ha avanzado en clima. En clima, en estos momentos, esas dudas no existen. De hecho, fijaros, yo no tengo el dato, tú lo tendrás. ¿Cuántos jefes de Estado han ido a Cali? Pues muy pocos.
a todas las cumbres del clima ya van la gran mayoría. La gran mayoría. Bueno, pero déjame darte otra mala noticia, que como la geopolítica... Esto no estaba preparado así. No, porque... Pero la geopolítica en el Cáucaso es muy diabólica. Uf. ¿Qué ocurre? Si tú eres muy amigo de los armenios y has condenado situaciones de genocidio, pues ya eres enemigo de Azerbaiyán. Claro. Y un gran enemigo de Azerbaiyán es Francia. Y Francia es el Acuerdo de París. Total. Y un papel importantísimo desde antes de París y después de París. Y bueno, ya los franceses, muy diplomáticamente, pero ya sin tan diplomáticamente, ya están diciendo no hay que ir a Bakú. Vamos a dejarlo para la siguiente COP, que es en un lugar mucho mejor, que es en Belén, en la Amazonia y tal, ¿no? O sea que la geopolítica por ahí se entorpece. Totalmente. Y ha enfriado mucho el hecho de que la Unión Europea vaya con el papel que tienen las COPs, ¿no? La Unión Europea tira para adelante, ¿no? Y en este caso debería de tirar. Por tanto, no sé, ojalá, a ver cómo Te lo sigo vemos. rebatiendo, A mira. ver. Bueno, la Unión Europea va a ir en un momento muy peculiar, porque como tú bien decías, empieza la COP la semana que viene. Por cierto, estas cosas, el calendario tiene caprichos a veces. La COP empieza el lunes, ¿no? El martes, el lunes creo. El martes es la audiencia de Teresa Rivera como comisaria. Curiosamente, ¿no? La ministra Rivera ha sido, en los últimos años, no solamente la que ha negociado y ha llevado el liderazgo, sino que ha sido la que ha ejercido de impulsora de la Unión Europea en las negociaciones internacionales de la COP. Así es. Por lo tanto, es una persona que es la que tiene no solamente la potestad, sino también la autoritas. Tiene absolutamente todo, ¿no? Y Por parte de todos los reconocida, estados. yo creo por que hay eso. que quitarse el sombrero Reconocida, ante etcétera, Teresa. etcétera. Entonces, bueno, yo lo que no sé es esta vez cómo se va a hacer exactamente, porque claro, ella a priori, esperemos que pase el hearing, la audiencia el martes, pero todavía la comisión no estará plenamente Ella podría ir trabajando, ¿no? como vicepresidenta. Como vicepresidenta del Gobierno de España. Bueno, ya veremos a ver cómo lo organiza, ¿no? Pero efectivamente es una cosa ahí curiosa. Quería contar al hilo de esto una anécdota que yo creo que le hemos comentado alguna vez. ¿Tú estuviste en la cumbre de Bonn? Sí. No. ¿No? No. Vale. Pues mira, en la cumbre... Esta fue en el 16. Justo. ¿Y qué había pasado en el 16? Que acababa de ganar Trump. Exactamente. Bueno, pues había ganado, la cumbre era un poquito después, porque este año se ha adelantado un poco la cumbre, es ahora la segunda o tercera semana de noviembre, pero generalmente solía ser como un mes después, a final de noviembre, principios de diciembre. Entonces, bueno, pues imaginaros que es como ahora, que acaban de votar en Estados Unidos, pero que la COP se celebra a principios de diciembre. Entonces, había ganado Trump, igual que ahora. Y claro, la noticia, o sea, sobrevolaba un elefante blanco, ¿no? En toda la habitación de Bonn. Marrakech esto? No, era en Bonn. En Bonn, entonces el Bonn. 17. Yo creo que era el 16. Bueno. Bueno, acaba de salir. Igual se me está liando alguna fecha, pero yo diría que no. Pero es igual, porque la anécdota que voy a contar es la misma, sea en un sitio o en otro. ¿Sabéis qué pasa? Todas las copas al final, salvo la de Madrid, que fue estupenda, el resto son todas iguales. Entonces, igual se me está yendo a mí con Marrakech por Bonn, no estoy segura. Bueno, la cuestión que efectivamente ya estaba claro que Trump tenía el poder y que Trump, lo primero que había dicho es que tenía que salir de las cumbres del clima. Entonces, era el gran elefante blanco en la habitación de esa cumbre. Entonces, nosotros llegamos y cuando, no sé si ustedes han estado en alguna COP, normalmente son dos espacios, dos recintos, ¿no? En uno de los recintos están los negociadores, a los estados, que son los que son las partes de la conferencia son los estados, y donde hay reuniones, se negocia, etcétera, etcétera. Están los plenarios y demás. Y en la otra parte del edificio, o en otra nave, digamos, está todo lo que se llama sociedad civil. Entonces, hay ONGs, universidades, centros de investigación, empresas, bancos, fondos de inversión, ¿no? Bueno, entonces llegamos a esa cumbre y de repente, claro, la cosa era Estados Unidos no viene. Estados Unidos no viene. El gobierno de Estados Unidos no estaba. Pero estaban los stands más ostentosos, más escandalosos, más visibles y más grandes. ¿De quién eran? Universidades norteamericanas. Asociación de municipios, ayuntamientos norteamericanos, fondos de inversión norteamericanos, empresas norteamericanas, cintas norteamericanos, ONGs norteamericanas, ¿no? Y iban con un mensaje muy curioso de el gobierno de Trump no está aquí, pero nosotros estamos aquí.
Claro, cuando hablabas con los Sí, fondos de sí, inversión, sí. te decían, mira, perdona, o sea, es que yo tengo no sé cuánto de mi capital invertido en energías renovables. Por lo tanto, yo no me voy a ir de aquí, por mucho que el gobierno de Trump diga. Entonces, lo digo porque, bueno, y por cierto, justicia poética, que existe la justicia poética. Trump llega al poder, decide que se va de la COP, estas decisiones llevan unos años, ¿no? Hasta que se formaliza, se mandan los papeles, ¿no? Etcétera, Sí, etcétera. no se pudo ir rápidamente. No, ¿sabes cuándo cumplía el plazo en el cual ya efectivamente Estados Unidos había salido de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático? El día siguiente que perdió las elecciones. Esto, justicia poética, que existe y a veces Y fíjate es para el bien. lo que dices de la sociedad civil reemplazando en la medida de lo posible Sí, claro. al gobierno, es muy interesante para algo que planea en esta sala y entre las dos, que es la victoria de Trump de ayer, ¿no? De antes de ayer, porque esta movilización, que tú lo has descrito muy bien, que en inglés la llamaban "we are in", estamos dentro, Estamos ahí. nosotros estamos, fue fundamental para, de alguna manera, descargar la tensión del vacío americano, porque, como Claro. tú bien dices, el stand y las actividades, Salvaje. los compromisos, y allí se montó la gran red de ciudades por el clima, Efectivamente. que lideró, bueno, pues desde Bloomberg hasta otras personalidades muy importantes. Por tanto, es verdad que en algún momento, cuando un gobierno te falla, vas a recurrir a la sociedad civil. Cuando están los dos es fenomenal. Claro. Pero yo también veo que cuando una de las cosas que ayer se me ocurrió al ver la victoria de Trump, pensé, bueno, pues hay que recurrir a la sociedad civil. Efectivamente, Muy bien, ¿no? efectivamente. Fíjate qué curioso, porque además todo eso es muy complejo. En esa misma cumbre tuve yo otra anécdota, y es que yo participaba en una mesa redonda, en una sala, ¿no? Hay muchas conferencias, mesas redondas, debates y tal, y cuando íbamos a salir, habíamos acabado nuestra conferencia, íbamos a salir, y entonces yo veo una marea de cámaras que vienen hacia nosotros, ¿no? Entonces me quedo, no podemos ser tan importantes, ¿no? No, esas cámaras no venían a vernos a nosotros, venían acompañando ¿a quién? A Schwarzenegger. Efectivamente, Americano. efectivamente, gobernador de California, conservador, que es uno de los mayores adalides de las energías verdes en Estados Unidos y que, por cierto, hace poco anunciaba que iba a votar por Kamala Harris. ¿No? Entonces, bueno, estas asimetrías, estas cosas se están dando, ¿no? Y se van dando. Y los temas verdes, los temas de transición ecológica, yo creo que tienen un factor muy importante a nivel político, ¿no? Para lo positivo y para lo no tan positivo, ¿no? Son temas más transversales de lo que pensamos, y este es un caso claro, ¿no? Pese a lo que después titulan algunos periodistas interesados, porque hay periodistas buenos y malos, como todo en la vida, ¿no? Entonces, algunos no hacen muy bien su trabajo y suelen titular de una forma muy tendenciosa, pero cuando miramos las cifras de cómo se reparte, por ejemplo, la preocupación ambiental, ¿no? O cuáles son en la sociedad aquellos que están más dispuestos a pelear contra el cambio climático, no penséis que es una cosa como a priori nos pueden hacer creer polarizada de izquierdas ecologistas frente a las derechas no ecologistas, no. Eso es así a nivel de líderes políticos, de algunos líderes políticos y de discursos de algunos centros de interés. Cuando luego vas a la sociedad no es así. De hecho, yo os invito a ver las encuestas, ¿no? Por ver que es una cosa más transversal. ¿Cuál es la parte no tan positiva? Pues una cosa que tú sabes que es mi obsesión estos últimos años y es en realidad lo que investigo y lo que intento trabajar y escribir, y uniendo además mis dos ámbitos de interés, ¿no? Uno que son los temas de medio ambiente y otro los temas de democracia. Y es que el cambio climático puede llevarse por delante las democracias. Pero una transición ecológica, si no lo hacemos bien, también puede llevarse por delante las democracias. Fíjate, Cristina, que son cosas que a priori parece que son dos temas distintos. Yo recuerdo que estuve aquí, en esta misma sala, invitada por la gente de la Maleta de Portbou, hace unos años con Ramón Eda, hablando de cambio climático y democracia, y había gente en la sala que decía, pero esto de cambio climático y democracia tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que alguna gente pensaba, esta está intentando unir ahí sus dos cosas como puede, ¿no? Fíjate cómo lo estamos viendo en Valencia. Así es. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Como una tragedia como la que está pasando ahí, que por cierto, yo no me canso de repetir esto, ¿eh? Ya hay estudios de atribución que dicen que en efecto la magnitud de la Dana de Valencia
unido a que va a ser mucho más recurrente, es atribuible al cambio climático. Ya tenemos los estudios de atribución, ya están, ¿vale? Aparte de que el propio mecanismo, cualquiera que sepa cómo se crea una DANA, y si no luego lo comentamos, sabe que la crisis climática va a hacer que sean más frecuentes y más virulentos, ¿no? Pero cómo eso está poniendo patas arriba toda una sociedad, dando alas a discursos de la ultraderecha y generando reacciones incluso violentas contra un presidente del gobierno, cosa que en este país hacía mucho que no se veía. Antes de entrar en Valencia, que me parece tremendo lo que ha pasado y que de alguna manera es un salto al futuro, el futuro ya es presente, ¿no? Y el cambio climático mata. Esa frase es muy fuerte. Déjame comentar esto de la democracia, porque lo vamos viendo, cómo se está erosionando. Un ejemplo es, hemos tenido una legislatura europea del 19 al 24 muy interesante, muy fructífera. El Green New Deal es un gran invento que nos ha dado marcos legislativos, nos ha dado actuaciones y hemos sido, yo creo que unos líderes realmente totales. Pero ¿qué ha pasado en las elecciones, las últimas al Parlamento Europeo? Ya venía pasando progresivamente en muchas elecciones europeas. Bueno, pues que llegan a la... Primero, se reduce el número de eurodiputados de los partidos, entre comillas, verdes, o de los partidos que no son plenamente etiquetados de verde, pero que llevan programas medioambientales y climáticos muy decisivos. Y nos encontramos con un Parlamento Europeo que tiene otros ejes en este momento. ¿Y qué ha pasado? Si Van der Leyen capitaneó la legislatura europea del Green New Deal, ahora en este momento va a empezar el 1 de diciembre, si todos los comisarios aprueban y tal, una legislatura que tiene 3 pilares: competitividad, seguridad y derechos. Y desaparece, no desaparecerá del día a día, lógicamente, habrá comisarios, comisarias que se ocuparán, pero desaparece de lo... Y claro, el problema no ha desaparecido. Es verdad que han aparecido otros, la competitividad, sin ninguna duda, la seguridad, la guerra de Ucrania, los derechos. Tenemos países en la Unión que van a por uvas en los temas de derechos y de democracia, ¿no? Pero que ya el mensaje que damos a la ciudadanía es que, bueno, esto del cambio climático lo tenemos en marcha, ¿no? Cuando tenemos la DANA, que mata, ¿no? La DANA, que es, en fin, un extraordinario momento de reflexión y en esto del cambio climático yo creo que es muy importante todo el factor tiempo. El pasado, la DANA es fruto del pasado, del CO2 del pasado, el presente, que además se ejemplifica con lo que esperábamos o pensábamos mitigar en el futuro, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, ahora que dices eso, ¿no? Estamos todos en shock. Yo por mucho que diga también que soy optimista, también estoy en shock todavía con el resultado de la noche electoral de Estados Unidos. Pero en el fondo no pasó nada que no viniera pasando ya. Y como ahí todo es muy grande, pues se vio de manera muy grande, ¿no? Pero hay muchos elementos, aunque por cierto todavía no termina el escrutinio. Cuando ustedes lean análisis estos días de votos, de porcentajes y tal, un poco de prudencia porque en California todavía siguen recontando papeletas, pero bueno, más o menos se sabe, ¿no? Pero hay muchos elementos que tienen en común el resultado de las elecciones europeas y de las elecciones de Estados Unidos. Hoy hay ya magníficos análisis en los medios de comunicación y en publicaciones especializadas que hacen pues, los típicos análisis, ¿no? ¿Quién ha votado a quién? Más mujeres a Harris, más hombres a Trump, el tema del voto latino, tal. La división más clara que hay en Estados Unidos en el voto, que es muy parecida a la que hay o la que hubo en Europa en las elecciones al Parlamento Europeo, es la división entre, hay quien lo llama cosmopolitas y nacionalistas. Hay quien lo llama campo-ciudad, ¿vale? Hay quien lo llama grandes ciudades cosmopolitas, abiertas, de clases medias, urbanas, ilustradas. Barcelona puede ser una de ellas perfectísimamente, frente al resto del territorio abandonado, más agrícola, conservador, más miedoso, que no habla inglés, decía hoy un articulista en un diario, ¿no? Llamémoslo como queramos. Pero la división que está marcando más la política a día de hoy viene por allí.
Incluso hay quien dice, ya no es izquierda y derecha, sino que es esto. Yo solo matizo un poco. Porque con la excepción de Madrid, en todas las grandes capitales gobierna la izquierda. Más izquierda, menos izquierda, peor a izquierda. ¿Vale? Y sin embargo, en el ámbito rural, generalmente no es así. En el fondo esto, que es un clivage, es un eje que divide absolutamente todo, le da peso a cosas que antes a lo mejor tenían menos peso. Y una de ellas, la fundamental, desde mi punto de vista, o una de las fundamentales, es eso que estamos llamando transición ecológica. Pero vamos a ver, o sea, que es que no nacimos ayer. ¿Cuánto hace de los chalecos amarillos? Pues prepandemia. Creo que fue 18, 19, no estoy segura. O sea, hace 5 o 6 años. En aquel momento, un sociólogo francés, Christophe Guilly, escribió un libro que se llamaba No Society, el fin de la clase media occidental, donde explicaba esto en Francia, aplicado a Francia. Y efectivamente se ve clarísimo. ¿Los chalecos amarillos qué eran? Los chalecos amarillos a gente del mundo rural, básicamente, ¿no? De francés, que decían una cosa muy sencilla, que era, vamos a ver, el que vive en el centro de París, que si vive en el centro de París es porque tiene dinero, que se puede comprar un Tesla. En aquel momento el coche eléctrico era el Tesla, fundamentalmente. Que además tiene una buena red de transporte público. Tiene metro, tiene cercanías, tiene autobuses, ¿no? Ese, como no contamina, no tiene que pagar la transición ecológica. Y yo, que vivo aquí en un pueblecito del sur de Francia, que todos los días tengo que coger mi furgonetita Renault para llevar a mi hija al instituto y que tengo una renta mucho menor que ellos y no tengo los servicios públicos que hay en el centro de París, ¿yo tengo que pagar el impuesto al diésel? ¿Yo tengo que pagar la transición ecológica? Bueno, eso fueron los chalecos amarillos. Sí, sí. Pero es que unos años más tarde, cuando Manuela Carmena pierde el Ayuntamiento de Madrid, hacemos después los estudios cualitativos, porque vemos que un problema que había tenido había sido los barrios del sur de Madrid. ¿Y sabéis lo que nos decía la gente de los barrios del sur de Madrid, que son los barrios más pobres de Madrid? Exactamente lo mismo que los chalecos amarillos. Nos decían, o sea, que los que viven en el barrio de Salamanca tienen metro, tienen cercanías, tienen autobuses, tienen pasta, porque si no, no vivirían en el barrio de Salamanca y se pueden comprar el Tesla. Eso sin problemas. Y yo que vivo en Orcasitas, que tengo peor servicio público, cuando quiero ir el sábado por la tarde a Gran Vía a pasearme, entonces no puedo entrar con mi coche, que es un diésel viejo y que contamina. Entonces, fíjate, estoy hablando de ese tema como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero el otro día, la otra noche, en la televisión, la gran noticia era los 7 estados, los bisagras sí. de Estados Unidos habían finalmente caído del lado de Trump, ¿no? Los 7. ¿Qué es? ¿Qué son esos estados? Son estados donde la gran industria, sobre todo la del motor, se desmanteló y se fue. Eso es, básicamente. ¿Y qué discurso hace esa gente? El discurso de la globalización ecologista, que no me dejan seguir construyendo coches, o que no me dejan no sé qué con el petróleo, o que no me dejan el fracking, para que los de Nueva York vivan bien. Así es. Mira, déjame, al hilo de esto, dos detallitos solo. Yo creo que de esta transición, que hay muchísimos errores, sin ninguna duda, pero hay dos que para mí son fundamentales. Una, no hemos previsto cómo nos vamos a nutrir de los minerales necesarios para la nueva industria. Es algo extraordinario, ¿no? Planificamos un Green New Deal y no sabemos de dónde sacamos el litio, porque quien lo tiene es difícil, ¿no? Y no lo vamos a sacar de nuestro jardín. En España hay un poco, pero no Nada, sabemos. muy poquito. Y dos, nos hemos olvidado de exactamente este punto que tú dices. ¿Cómo le damos contenido a esta justicia de la transición, ¿no? Y me gustaría que tú conoces bien un tema. Yo creo que es un ejemplo interesante en España. Cómo se han aplicado mecanismos de transición justa al desmantelamiento de la minería del carbón. Creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Hay incluso un instituto de transición financiado con fondos europeos del Next Generation. Ese es uno de esos ejemplos que nos muestran cómo a veces tienen que mirarnos desde fuera. El Instituto de Transición Justa Español está puesto de ejemplo en cualquiera de las cumbres, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Esto es muy importante en Asturias, en Aragón, en Galicia, en Aragón, ¿no? Efectivamente. En Aragón, en Teruel, ¿no? Exacto, En eso concreto, es. ¿no? Sí, sí, sí. Esto, cuando hablamos de transición justa, básicamente, déjame que cuente lo de la transición justa, que me gusta mucho contarlo. Es que me parece, es que es
es que tenemos ejemplos. Y creo que la clave va por ahí, ¿no? La idea de transición justa es una idea, bueno, en los años 70 unos sindicalistas norteamericanos que empezaron a hablar de todo esto, los años 70. Por eso digo que es que yo a la otra noche tenía la sensación esta de que parece que nunca pasa nada y de repente en un instante ha pasado todo. Pero es mentira, todo venía gestándose, ¿no? Bueno, pues en los años 70 y tantos unos sindicalistas norteamericanos empezaron a hablar de esta idea. Pero ahí se quedó como una cuestión teórica de unos informes y demás. Y fue, creo que en la cumbre de Cancún, 2012-13, una cosa así, donde los sindicatos españoles, anda, vamos a presumir, ¿no?, de estas cosas, empezaron a incorporar la noción de transición justa a las conversaciones, a las negociaciones de las cumbres del clima. De tal manera que en el Acuerdo de París ya figura la idea de transición justa. ¿Qué quiere decir transición justa? Pues la transición justa parte del convencimiento y del conocimiento de que todas las transiciones tienen víctimas. Y esa también lo va a tener. Y por lo tanto lo que hay que hacer es plantear políticas que hagan que sean las menos posibles y con la menos afección posible. Eso quiere decir que si tú desmantelas una industria, tienes que trabajar a 3 niveles: el industrial, el territorial y el de las personas. Voy a hablar de mi casa, yo soy de Zaragoza. Teruel, el carbón, se cierran las minas, se cierra la térmica. Andorra, exacto. Hay 3 niveles de afección, ¿no? El del territorio, comarcas enteras que llevan décadas viviendo la economía del carbón, el de esa industria en concreto, la industria del carbón, la térmica, y el de cada una de las personas que están afectadas por eso. Y hay que actuar en esos 3 niveles. ¿Qué es lo que plantea la transición justa? Que se desarrolla a través de este Instituto de Transición Justa mediante convenios que se llaman de transición justa. Pues lo que hace son procesos de diálogo bottom-up, partiendo del territorio, agentes sociales, económicos, políticos, llegando a acuerdos para que se cierre una industria, pero se abren otro tipo de economías. Es una especie de reconversión bien hecha. Reconversión industrial sin los titulares de la movilización social que rompen mucho, bueno, rompen sociedades, ¿no? Y así todo, en algunos sitios ha habido conflicto. Sí. Y no pasa nada, que salga el conflicto y que se gestione, ¿no? O sea, que el conflicto va a haber. La cuestión es que se gestione de forma que al final le des una alternativa al territorio. Porque si no, lo que estamos haciendo es fabricar, entiende la metáfora, chalecos amarillos, ¿no? Así es. Entonces, eso, por un lado, hará imposible la transición. Si no es con acuerdos, no es posible hacer la transición, pero por otro lado, además, es que le abre la puerta al descontento que hoy capitaliza la ultraderecha. Entonces, esa relación entre cambio climático, transición ecológica y democracia es que es básica. O sea, es que se nos puede llevar por delante todo esto. Sí, lo hemos visto sin ninguna duda en por ejemplo, Holanda. Holanda, que es chalecos amarillos a la holandesa, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que toda la subvención agrícola que desde la política agrícola común, ¿no? Que de alguna manera tiene los aspectos muy positivos, pero los aspectos negativos que te enquista unos sectores, ¿no? Pues se movilizaron muchísimo y ahora tenemos un ministro o dos del partido agrícola más inmovilista en el gobierno holandés y el comisario holandés en la Comisión Europea será el responsable del cambio climático. O sea que tenemos allí una digamos, no sé si podemos decirlo, en el salón de nuestra casa llena de gente, ¿no? Es el enemigo en casa, ¿no? O sea, muy, muy complicado. Pero yo creo que yo ahí voy a confiar mucho en Teresa Rivera, porque es verdad, hemos publicado los 2 artículos de esto, ¿no? Hablando de estas cosas, que tú coges ahora mismo las líneas estratégicas de la Comisión y el propio organigrama y los temas ambientales han quedado relegados a 3er, 4er o 5.º planos. Hay que buscarlos con lupa para verlos. Hay una atomización, además. Claro. Hay varios comisarios que se van a ocupar. Pero al final todos responden ante la vicepresidenta de Competitividad y Transición Limpia, que es Teresa Rivera, ¿vale? Que yo creo que ahí ella ha sido muy hábil negociando una vicepresidencia que le da posibilidad de actuar sobre todos esos ámbitos que están relacionados con los temas ambientales. Entonces, yo creo que ese liderazgo suyo va a ser absolutamente clave para que efectivamente esto se atomice del todo y se quede en nada o mantenga una cierta presencia, ¿no? Y además yo creo que es un momento clave para
para poner en valor las contradicciones. Esta mañana estaba yo en un seminario sobre transición ecológica en la cadena agroalimentaria, en toda la cadena agroalimentaria. Que, por cierto, el cómo nos alimentamos es el responsable, mira, Inma Ranera, que está allí, que es experta también en estas cosas, se ríe. El cómo nos alimentamos es el responsable, se calcula en torno a un 40% de las emisiones de CO2. Sí. Tela, Sí, no, lo que llamamos el food system, ¿no? Eso Los food es. systems son tremendos. Tremendos. Bueno, Bueno, pues, no solamente desperdicio, es todo No, el proceso todo. alimentario. Hay que tener una pues mirada muy amplia. allí había agricultores, que obviamente no diré ni quién ni de dónde, porque era un seminario con regla Chatham House, es decir, de confidencialidad, pero lo que sí que puedo decir, porque eso es público y así me han permitido que lo diga, es que hay ya un cierto sector de agricultores que, por cierto, no son solamente los de la agricultura ecológica, esos 4 hippies que están en pueblos de repoblación, no, o sea, una cosa más grande, que están empezando a entender que su amenaza no son los fertilizantes, sino que es la crisis climática y, en concreto, en España, la sequía. Y entonces, cuando hablas con ellos en confianza, te dicen, pero si es que... En este caso era un tema de Andalucía, de Doñana, ¿no? De alrededor de Doñana. Y decían, pero si es que tenemos que retirar hectáreas de regadío. Digo, ¡ah, sí! ¡Qué alegría! Oírtelo a ti. Fundamental el tema agrícola que mencionas, Claro, fundamental. claro. Y que no encontremos unas dinámicas distintas a todos estos procesos de subvención que han enquistado el problema. Pero déjame abrir otro tema, que es el tema intergeneracional. Wow. Todos estamos convencidos de que, en el fondo, dejamos una herencia, ¿no?, a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones que, sin ninguna duda, van a recibir un planeta asfixiado y, por tanto, está en nuestra mente no hacerlo así y decimos, ¿no?, somos la última generación que todavía podemos actuar. Pero resulta que, por un lado, las generaciones nuevas nos empujan a la movilización, Greta, etcétera, que, por cierto, ha desaparecido un poco, no sé si la tienes tú un poco ubicada, pero, por otra parte, nos encontramos que los jóvenes, en esta ola de mensaje fácil, mentira rápida y asuntos online, son los primeros casi que se van a estas formaciones políticas más populistas, de derechas, de ultraderecha, etcétera, que al final son los más negacionistas. ¿Ves tú esta conexión? Sí. A ver, ¿cómo la rompemos? Y también con optimismo. Mira, por lo siguiente, claro que la veo, ¿cómo no la voy a ver? Bueno, Greta Thunberg sigue de activista, sigue haciendo lo que puede. Yo, humanamente, por ella me alegro que haya bajado la sobreexposición mediática que tenía, o sea, porque una adolescente de 16, 17 años que tenía cuando empezó estaba sometida a una presión mediática espectacular. Entonces, yo, si fuera su madre estaría mucho más tranquila ahora, ¿no? Sí, y ella sigue ahí. Sí. Pero es verdad que ese movimiento de jóvenes que surgió, de alguna forma se ha ido yo creo que fue sobre todo la pandemia, ¿eh? Llegó la pandemia y bajó muchísimo ese movimiento. El tema de los jóvenes y todo esto. A ver, es que hay una cosa aquí que nos tiene un poco locos a los sociólogos, porque es muy difícil de entender, y es que generalmente en generaciones anteriores, la tuya, la mía, ¿no?, la de la primera parte de la sala, la de la segunda no, que os veo ya todos los jóvenes, entonces si no os sentís representados con esto me lo decís luego, ¿no? Pero nosotros estamos más acostumbrados a votar en bloque, ¿no? O sea, yo voto a este partido porque el conjunto del ideario, más o menos, de este partido me convence. Eso se ha roto. Eso se ha roto. Cosas curiosas. Cuando el otro día se preguntaba, por ejemplo, en el CIS, ¿sabéis que hace 2 meses hubo un CIS muy polémico? Porque se vio por primera vez que la inmigración se supone que era el primer problema para los españoles y demás, ¿no? Era una cosa así muy curiosa, que eso habría mucho que hablar, pero no es el momento ahora. Cuando tú luego mirabas la correlación izquierda-derecha, o sea, el porcentaje de gente según a quien había votado, pues, por ejemplo, te decían que era mayor problema, o sea, que se percibía como mayor problema la inmigración entre votantes de Bildu que entre votantes del Partido Popular. Sí, y tiene una explicación. Y es que se están rompiendo los paquetes. Yo puedo votar a un partido por X motivos, aunque en temas claves me desgajo de su opinión.
El tema de los jóvenes. A ver, esto es un tema que a mí me gusta resaltar porque es que si no entiendo, yo creo que es muy importante que cojamos bien el punto, ¿no? Se ha repetido un mantra que fue el primer partido que votaron los jóvenes el 23J, el 23J fue en las últimas elecciones generales, fue a Vox. Es mentira. El partido más votado entre jóvenes de 18 a 25 en las elecciones del 23J fue el Partido Socialista Obrero Español. ¿Vale? Después Vox, sí, pero va con bastante diferencia. Ahora bien, si tú me dices, entre los que votan a Vox, ¿cuál es el grupo de edad más numeroso? Entonces sí que son los jóvenes, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo en absoluto. Entramos en otra fase que es la de la manipulación. Total, eso que es. Son vamos, pegados. Total. ¿no? Pero mira, esto yo creo que es, ¿cómo diría yo? Algo así como el síntoma Harris, ¿no? Voy a intentar explicarme. El joven, por definición, es rebelde y tiene que estar contra el sistema establecido. El sistema establecido hoy y era Kamala Harris, y es Pedro Sánchez, y otros líderes por el estilo, es feminista y ecologista. Con lo cual, estos chicos que hay ahí al fondo, ¿no?, que tienen pinta de ser muy listos, pero algunos de sus amigos, pues lógicamente van a ser antifeministas y antiecologistas, ¿no? Yo espero que eso se pase, claro, ¿no? Y que podamos combatirlo con explicaciones y con diálogo. Pero ¿no? seamos conscientes que este tipo de ideas que a nuestras generaciones nos parecían rupturistas, ¿no?, y que eran contra el establishment, ¿no?, contra los que estaban mandando, ahora es al revés. Es que ahora son ideas que han pasado a estar asumidas por ese establishment neoyorquino. Porque si, fíjate, volviendo al tema político, si por una parte perdemos las personas que veían en los partidos de centro-izquierda, de izquierda, pues las salidas a sus situaciones frágiles desde el punto de vista socioeconómico, y por otra parte no incorporamos a los jóvenes, claro, todo el espectro político se nos va y acabamos... Claro, pero luego tú, por ejemplo, ves comportamientos, ¿no?, y dices, yo cuando estoy dando clase en la universidad, todos los chavales, chavales, algunos ya no son tan chavales, pero son todos jóvenes, ¿no? Todos están con sus botellitas, las cantimploras monísimas, ¿no? O sea, ya no ves apenas botellas de agua de plástico, ¿no? La gran mayoría abominan del coche. Sí. Tú y yo somos de la generación de que cuando acabamos la carrera lo primero que hicimos que fue el coche. Un coche de segunda, tercera, cuarta mano. Claro, o sea, a los 18 años el carnet de conducir para que tu padre te dejara el coche y en cuanto acababas la carrera el coche. Esto, vamos, es del siglo pasado para ellos. Bueno, también, ¿no?, porque hay más transporte público ahora. Claro, se lo pueden permitir. sí, han cambiado, pero que este tipo de actitudes efectivamente están cambiando. ¿Dónde podemos tener ahí el riesgo de que sea una cosa de jóvenes urbanos de clases medias solamente? Porque, por ejemplo, esto que yo estoy hablando es propio de universitarios, pero no es propio de chavales en el ámbito rural. Que siguen necesitando el transporte. Claro, efectivamente. Entonces, también la parte de transición justa creo que tiene que ver con esto, con que las soluciones puedan llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, que efectivamente el transporte público o las soluciones de movilidad sostenible puedan llegar al conjunto de la población. Hablábamos de cadena agroalimentaria, ¿no? Pues que una alimentación de calidad, que es una alimentación más responsable con el planeta, no sea solamente propia de clases medias altas, sino que pueda estar al servicio de todo el mundo. Esos son los retos. Y a mí, ¿sabes qué es lo que me da mucha rabia? Y me lo has oído decir alguna vez. Yo creo que todo esto que estamos hablando es un debate absolutamente político, ¿no? Yo cuando la gente dice, no hay que politizarlo del clima, digo, no, al revés, hay que politizarlo mucho. O sea, me explico. El cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, pero la solución que le damos es de izquierdas, de derechas, de centro, de ultraizquierda, de ultraderecha o medio pensionista. Porque hay muchas visiones diferentes de afrontar la transición ecológica. O sea, hay gente que dice, mira, hay que decrecer. No queda más que hay que decrecer, ¿no? Vale. Dentro de ese decrecer hay muchas líneas también, ¿eh? Vale, pero eso es una propuesta política. Hay otra gente que dice, no, transición justa, que es lo que venimos hablando, que es donde tú y yo probablemente estamos más cómodas, ¿no? Sí. Hay otra gente también... La sostenibilidad entendida como... más amplia y como que te permite corregir excesos y a su vez seguir avanzando y a su vez no agotar el planeta, ¿no? Exacto. Y gestionar los conflictos sociales. Lo de la sostenibilidad es un error porque es imposible, ¿no? Sí, eso, pero esto te permite gestionar también los conflictos sociales que vayan saliendo. Pero ojo, que también hay otra gente
que por cierto va cogiendo cada vez mayor relevancia, que te dice, mira, sí, o sea, la parte ambiental es un desastre, hay que ir a renovables 100%, emisiones cero. ¿Cómo? Que opere la tecnología y el mercado. Y ya. Oye, pero ¿y la gente que lo va a pasar mal con la transición tal? Eso el mercado seguro que lo solucionará, y lo que no solucione el mercado lo podrá la tecnología. También hay gente que está diciendo eso, ¿eh? Y hacen sus informes, y tienen sus fondos de inversión, y sus empresas. Pero ¿no veis cómo esto es un debate ideológico? Sí. Entonces, ¿por qué demonios? Mira, yo el otro día me enfadé mucho, si alguno me escuchó en la radio el día que se supo que el día de lo de la Dana, llevaba ahí un cabreo monumental que no lo pude disimular. Me enfadé muchísimo, ¿sabes cuándo? Cuando el miércoles pasado, ¿no? Sí. El miércoles pasado se ve que la noche anterior había habido unas inundaciones importantes en Valencia, se empieza a ver que aquello había sido una tragedia, aún no sabíamos, se hablaba de 10, 12 muertos en aquel momento, aún no sabíamos mucho más. Y de repente el Parlamento, el Congreso de los Diputados, decide cerrar. Sí. ¿Pero cómo que cerrar? Y me cogí un rebote y digo, ¿pero cómo que cerrar? Deberían estar sesión tarde y noche. Claro, o sea, en señal de duelo sí. cerramos. No, perdona. Bueno, además se lió la Sí. política porque se cerró para unas cosas, Y pero se abre para otras. no, Sí, eso además. Pero dices, ¿no? ¿pero cómo que cerrar? Si el principal debate político que tenemos que librar ahora mismo es esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo mitigamos el cambio climático? ¿Cómo nos adaptamos? Y es un debate político ideológico. Entonces, quiero a todos los portavoces parlamentarios pasando por la tribuna de oradores contando cuál es su propuesta. Y, por cierto, si quedan negacionistas en el hemiciclo, que suban y lo defiendan. Y lo defiendan hoy cuando estamos viendo que los muertos van creciendo. Fue un momento muy triste, porque es un momento de ignorancia. Total. Y lo que no podemos permitirnos es que el cambio climático, como son temas muy técnicos, si queremos, son tan técnicos que solo los expertos, muy expertos, pueden llegar a tener una conversación, sino que tenemos que tener una conversación mucho más amplia, Muy amplia. ¿no? Democracia, planificación urbanística, desarrollo de las ciudades, desarrollo del campo, la agricultura, la alimentación. Y negar ese debate y reducirlo a los temas técnicos es lo que hace Totalmente. que ya perdamos toda noción de cómo tenemos que vivir, en el fondo, ¿no? Mira, ha habido politólogos que llevan ya muchos años estudiando una pregunta que está en el centro de todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, hay dos preguntas. Una es cómo el cambio climático amenaza a las democracias, y otra es qué dificultades tienen las democracias para hacer frente a la crisis climática. Se hablan de varios factores. Uno es el espacio, ¿no? O sea, esto no lo soluciona ni Barcelona, ni Cataluña, ni España. Esto es global. Pero la toma de decisiones democrática es local o nacional, ¿vale? Entonces, el espacio. Otra es el tiempo. Tú lo decías antes muy bien. Esta Dana es consecuencia de las emisiones de décadas anteriores. Y lo que estamos emitiendo hoy lo sufrirán las siguientes generaciones, ¿no? Vale, pero yo me presento a alcaldesa de Barcelona para 4 años. Con un programa para 4 años y rendiré cuentas de lo que he hecho estos 4 años. Y en cambio climático, en 4 años, no solo no ves nada, sino que has empezado una planificación. Y quién vienes gana los conflictos. O se mantiene en el poder solo con una planificación. Y además los conflictos. Así Yo es. cuento siempre la anécdota de que una alcaldesa del Partido Popular, la cuento porque choca, ¿no?, de Huesca, hace como 15 años decidió peatonalizar el centro de la ciudad, con muy buen criterio. A lo mejor el proceso en que lo hizo no fue excesivamente delicado, pero bueno, con muy buen criterio peatonalizó el centro de Huesca. Le costó la alcaldía. Entonces, esos 4 años efectivamente son los del conflicto. Ahora está todo el mundo encantado, con el centro de Huesca, no sé si han estado ustedes por ahí, pero es un ya sitio está fuera del maravilloso. poder. Pero ya mira, está fuera, claro. En esto desempeñan un papel fundamental otro elefante en esta habitación, los medios de comunicación. Es decir, si los medios de comunicación son capaces de contribuir a explicar la importancia del medio y largo plazo y dejar esta fiscalización del minuto, el segundo, probablemente como sociedad respiraríamos más y veríamos más pues, lo que tenemos en el horizonte, ¿no? Totalmente. El tercer factor de dificultades que tienen las democracias para afrontar esto es lo que tú decías antes de la complejidad. ¿No? La crisis climática es cualquier cosa menos simple, tú lo sabes fenomenalmente bien. Y esto hay que explicarlo.
Y entonces eso tiene dos derivadas. Una, cómo se incorpora el conocimiento complejo en la toma de decisiones políticas, que por cierto eso es un temazo, pero esto para otro día, ¿no? Que no nos da tiempo hoy, pero es un mundo. En la Dana lo estamos viendo, un ejemplo clarísimo, ¿no? Luego si queréis entramos. Y otro es lo que tú dices, cómo los medios de comunicación pueden ayudar, que en el fondo son los que vertebran la conversación pública, pueden ayudar a entender el proceso de algo tan complejo como la crisis climática y la transición ecológica, ¿no? Y ahí, déjame, ya sabes que yo con los medios de comunicación tengo a veces síndrome de Estocolmo, ¿no? Mi marido es periodista, o sea, lo tengo en casa, pero además colaboro mucho con medios, como bien sabes, entonces tengo un poco síndrome de Estocolmo a veces, ¿no? Y déjame que saque una lanza por vosotros, porque medios de comunicación y periodistas es como todo en la vida, hay buenos y malos. Hay gente súper profesional. Tú lo sabes fenomenal. Sí. O sea, hay gente súper profesional que hace su trabajo con máximo rigor, que se desvive por mantener la objetividad, la rigurosidad, cumplir con su función. Entienden que son agentes de democracia, porque los periodistas son agentes de democracia, tan importante como los diputados o como las alcaldesas, ¿no? Entienden eso. Y hay otros que no. Hay periódicos de los que una se fía y hay otros que no. Entonces, ¿sabes lo que me molesta mucho? Eso lo hemos comentado alguna vez. La impugnación continua a la totalidad. Los periodistas son unos manipuladores y los medios de comunicación unos embusteros. Yo lo que pediría es, sobre todo, hacer conexiones. Es decir, todas estas informaciones que nos vienen en verano, olas de calor, en invierno o en otoño, danas, o que hubiese un mecanismo de referencia constante de que esto sí que es un fenómeno meteorológico adverso, pero que tiene unos orígenes. Y muchas veces los tratamos separadamente. Sí. Y eso hace que no se comprenda las conexiones, las razones, los mecanismos de agravantes, ¿no? En el caso de esta dana, ¿no? Sí. Ha habido danas tantas en Valencia, ¿no? Antes eran gotas frías, pero Sí. esta es única. Hemos tenido un verano de una temperatura en el Mediterráneo que no se había visto históricamente nunca, ¿no? Bueno, hoy estamos a 7 de noviembre y creo que Barcelona hoy está a 20 grados, ¿no? Os he dicho antes que yo soy de Zaragoza. Ahora vivo en Madrid, pero es igual. O sea, en verano no se podía vivir. Pero es que en Zaragoza hoy siguen durmiendo con una colchita. 27 de noviembre, que estamos hoy. Y la temperatura del agua. La temperatura del agua. O sea, Pero, ¿y tú no crees que los medios, en este caso de la dana, algunos medios, están haciendo un esfuerzo por explicar qué es una dana, cómo se forma, por qué tiene que ver con, cómo se relaciona con la crisis climática? ¿Tú no tienes esa percepción como profesional? Quizá, pero yo creo que todavía se puede hacer más. Es verdad que informativamente lo que ha ocurrido es tan grave, Claro. es que hemos abierto y sigue habiendo información desde España en todos los medios Sí, del mundo. sí, sí. Aparte de, lógicamente, lo que ocurrió el fin de semana con los reyes y con el presidente del gobierno, que es material Sí. mediático de primerísimo interés, ¿no? Pero no se había visto un despliegue de medios internacionales. Por tanto, es realmente un material muy importante y, por tanto, es interesante y tal. Pero yo creo que una vez pasada, que vamos a tardar mucho, ¿no? A limpiar, a recuperar las escuelas, los institutos, las calles, realmente es una tragedia. Cuando vengan ideas de volver a reconstruir la fachada litoral, como el gobierno de Aragón, de Valencia pretendía, pues que haya un mecanismo de alerta y de alarma social, diciendo, oiga, esto no podemos volver a hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo en que sí ha habido una actitud mediáticamente, en este sentido, constructiva, pero yo creo que se ve poco, ¿no? Separamos demasiado la información del tiempo para la preparación de un buen fin de semana o en función de si vamos al trabajo. Sí, no, y no solamente eso, sino que si vemos que tenemos las reservas hoteleras llenas y aunque llegue una alerta naranja, pues igual no le damos demasiada visibilidad porque tenemos todas las reservas hoteleras para el fin de semana. Entonces, eso está. Pero fíjate que yo creo que va a haber un antes y un después de todo esto. O sea, yo no me creo que ahora mismo se pueda, ahora no, cuando toque, se pueda reconstruir toda la zona esta afectada de Valencia
sin tener en cuenta criterios de inundabilidad. Tenemos la gran mayoría de planes generales de ordenación urbana sin incorporar los mapas de inundabilidad. Así es. Eso es un suicidio. Entonces, no me creo que se vuelva a hacer eso. También estoy de acuerdo que habrá un antes y un después. Es un cambio total, ojalá, ¿no? Pero que además sería una manera como sociedad de aprender. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que vamos a necesitar hacer un proceso de catarsis, ¿no? Tenemos que pasar el duelo personal y luego también socialmente. Y fíjate en este ejemplo el esfuerzo que habrá que hacer para que esa transición sea justa. Claro. Porque no solamente apoyar las inclemencias que las familias viven y vivieran durante mucho tiempo por todo lo perdido, lo arrasado, pero por el cambio que va a tener que ejercerse en sus propiedades, Todo. en sus espacios, en los espacios públicos, etcétera. Los criterios de edificación, Así es. las zonas que hay que dejar inundadas, el cambiar la percepción y saber que tienes zonas que se van a inundar cada X tiempo, ¿no? En Zaragoza tenemos una experiencia bonita con participación ciudadana, además. Cuando va a llegar el Ebro a la ciudad, justo antes de que llegue, hay unos pueblos, que tradicionalmente cada X años se inundaban. Y entonces, Por el río. Por el río, sí. Y pues, los típicos problemas de conflicto social, ¿no? Porque se inundaban casas, se inundaban edificios, había un problema gordo, ¿no? Con los años, y mediante un proyecto LIFE de la Unión Europea y un proceso de participación muy intenso con esos municipios, se consiguió que X metros, no recuerdo cuántos, desde el cauce del río hasta el pueblo, se dejaran en aquellas instalaciones o cuestiones que no pasa nada aunque se inunden. Por ejemplo, el campo de fútbol. ¿Se inunda el campo de fútbol? Pues que se inunde no pasa nada, ¿no? Cuando se baja la inundación, se restaura un poquito el terreno y no ha pasado nada. O terrenos agrícolas que se saben que son más fértiles después de una inundación, ¿no? Bueno, pues se plantean los seguros pertinentes y no pasa nada. Entonces, tú dejas... Y ha funcionado. Ha funcionado. Tú dejas que el río, cuando llega la crecida, tenga una lámina para expandirse, por lo tanto, estás también limitando los daños que el río hace aguas abajo en instalaciones donde no pasa nada, aunque se inunde, ¿no? O que lo que pasa es mínimo, o sea, se restaura un poquitín después, un campo de fútbol, pues fenomenal, ¿no? Oye, Ningún problema, pero un parque. Todas estas ideas que ahora compartimos, que nos animan, ¿no? A mí me pone un poquitín más optimista. Bueno, lo he conseguido. Bueno, ¿qué hacemos con Trump? 4 años, 8 años o 12 años. Bueno, puede que sí, pero hay pozo para aguantar, ¿no? Si ha habido esta marea tan fuerte. Realmente nos tenemos que armar de buenos argumentos, determinación y mucha acción, ¿no? Nos están llamando ya porque... Pero déjame que comente un poquito esto y abrimos, ¿no? Es que a mí lo que más ahora que ya yo también he hecho mi duelo, porque hay que hacer el duelo emocional, hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Pero como le decía yo el otro día a mi hijo, te doy 24 horas para que llores, ya a la 25 te puedes poner a trabajar. Ya. 24 horas que sean, cada uno sabrá las que necesita. Pero efectivamente, a mí lo que más me preocupa ahora mismo de todo esto es que seamos capaces de entender bien los motivos que han hecho dos cosas. Uno, que no sé cuántos, porque aún no está todo terminado, ¿no? 70 y tantos, 80 millones de estadounidenses hayan votado por Trump, pero que, depende de los últimos números, en torno a 15, 16, incluso 20 millones de votantes demócratas se han quedado en casa. Y no sé qué me preocupa más, si lo primero o lo segundo. Porque si lo segundo se solventa, quiere decir que se ha sido capaz de generar una propuesta de valor de futuro atractiva e ilusionante como para que la gente vaya a votar por una opción contraria a lo que significa Trump. Que ese ha sido el gran problema. O sea, si vemos los números, Trump no ha avanzado excesivamente desde un punto de vista cuantitativo. El problema es que la participación ha bajado en torno a 20 millones de votantes. Pero hay una cosa aquí que desde hace tiempo los trumpistas hicieron todo lo posible para dificultar la acción de votar. Claro. En Estados Unidos es difícil ir a votar, Sí. te tienes que inscribir, volver a inscribir. Había estados en estas últimas elecciones
que ir a votar estabas 10 minutos, porque votabas muchísimas cosas. Claro, es un engorro, ¿no? Total. Nosotros lo hacemos rápido porque es relativamente sencillo. Sí. Entonces, claro, si a las personas, los ciudadanos, les pasas por este proceso y además están medio así que no lo ven muy claro, pues no voy. Yo Totalmente. creo que eso es una de las victorias de Trump. Sí, sí, la seguro, desmovilización. Quizá también ha jugado el hecho de que la señora Harris entró más tarde, etcétera, o Biden dudó mucho en irse, pero en esto han ganado. Totalmente. En eso han ganado y han ganado en más cosas. Hay un tema, de verdad que es lo Y último eso que es lo comentó. decíamos de la democracia, ¿no? Claro. Y ahí ya la tenemos una debilidad adicional. Déjame que diga una cosa para provocar, porque así para el debate provocaremos más, ¿no? Yo sé que hay una organización, un tipo de organización que le cae muy antipática a todo el mundo, ¿no? Que cada vez que oímos esa palabra nos entran así como sarpullidos y picores, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Lejos, ¿no? Una cosa así un poco, que es el partido político. Cuando oímos la palabra partido político, de hecho, no recuerdo, creo que eran 30 años, igual son 25, no lo sé. En las últimas décadas, en toda Europa, todos los partidos políticos que han surgido nuevo han quitado de su denominación la palabra partido. Los partidos son los grandes denostados Esa ahora es la mismo. razón. Bueno, Trump ha ido con la marca Movimiento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó la otra noche? Entre otras muchas cosas. Esto es un tema, con Inma lo estamos debatiendo mucho en el grupo de Más Democracia precisamente, ¿no? Pero un tema que pasó, que está pasando desapercibido, los que fracasaron rotundamente fueron los partidos. El Partido Demócrata fracasó no viendo venir que Biden no podía ser candidato, haciendo la elección de Harris de mala manera, tarde y quizá sin acertar excesivamente en el perfil, sin dar un discurso coherente con lo que su electorado le estaba pidiendo. Pero es que el Partido Republicano ha muerto. Decir esto es una barbaridad, porque estamos hablando de un partido centenario. Ya ha muerto, ha sido sustituido por una cosa que se llama MAGA, el Make American Great Again. ¿Vale? Entonces, el fracaso de los partidos fue tremendo. Lo digo por provocar en el debate, ¿no? Que esos seres tan extraños que se llaman partidos políticos y que tienen tan mala fama, cuando fallan... Claro, y se puede incluso extrapolar partidos políticos y políticos. Sí, exacto. Luego ya la extrapolación es los políticos mangantes, corruptos. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Y llegamos a esta frase que estos días estremecía, ¿no? Totalmente. Ferriol. No, seguiríais, pero hay muchas preguntas. Ay, qué bien. Con lo cual, si os parece, os las iré lanzando. Hacemos de 2 en 2, por ejemplo, y tenemos 10-15 minutos. A ver, la primera tiene que ver con la gobernanza. Nos dicen hasta qué punto va a ser necesario que la gobernanza sea de verdad transsectorial. ¿Cómo puede implementarse eso? ¿Qué nueva forma de gobernanza en relación a la transición ecológica es necesaria? ¿Vale? Y luego hay otro tipo de pregunta distinta, también ha salido muchas veces, pero aquí no tanto, y nos dicen cómo se puede hacer una transición justa teniendo en cuenta que muchos países que sufren el impacto del cambio climático no tienen los recursos para acometer las inversiones necesarias para mitigarlo y además no han sido los causantes de los impactos que se producen. Si os parece, empezamos por estas dos. Vale. Una palabra de la última, pues es el corazón del argumentario sobre la financiación, las cumbres, ¿no? Cómo los que más sufren, en muchos casos sufren mucho y no han contribuido en nada, se les ayuda a hacer la transición. Claro. Y esto alguien lo tiene que pagar, ¿no? Generalmente el dinero sale de Estados Unidos, de la Unión Europea, y debería empezar también a salir de países que ya están en procesos de transformación muy importantes, como China, y eso es un tema complicadísimo. Yo espero Totalmente. que veamos luces en la cumbre de Bakú. No estoy muy convencida por lo que os he dicho, la geopolítica del momento y el Bakú pilla mal. Y segundo, porque sin liderazgo muy fuerte en la Unión Europea
pensamos que, aparte de que los comisarios no estarán en plena forma, Van der Leyen necesita el equipo y luego la presidencia rotatoria, que ejerce un papel muy importante, es Hungría. La última cumbre, la presidencia rotatoria era España y la vicepresidenta Rivera tuvo un papel extraordinario en los Emiratos Árabes. Fue probablemente la que hizo el acuerdo, ¿no? La que lo facilitó. Por tanto, es un tema muy importante el de la financiación y de justicia hay que ayudarles. La gobernanza y la transición justa, ¿cómo se hace? Hablando mucho. Es así de sencillo. Se nos llena la boca a veces hablando de democracia deliberativa y anticipatoria, ¿no? Bueno, pues eso hay que aterrizarlo. Democracias que sean capaces de adelantar los riesgos y plantear procesos de deliberación de acuerdos. Yo cuando digo habitualmente que el problema más importante que tiene la transición ecológica ahora mismo no es tecnológico, que hay mucha tecnología, no es científico, hay mucho conocimiento, ni siquiera es financiero, hay muchísimo dinero. Es de gobernanza, de cómo llegar a acuerdos entre todos los actores que tienen que cambiar cosas. Y eso es una negociación de poder. Si tú le dices a un agricultor que va a tener que retirar hectáreas de regadío, estás hablando de poder, ¿no? ¿Y qué le das a cambio? ¿Qué facilitas a cambio? Esos son las claves. Y, por cierto, un elemento muy importante que no ha salido, y por apuntarlo solamente, en esta democracia anticipatoria y deliberativa, creo que va a jugar un papel fundamental el tema del conocimiento. Pero, porque, como decía antes Cristina, estamos hablando de temas muy complejos que necesitan muchos conocimientos. Pero no un conocimiento académico de estos que hacemos las tesis doctorales y se quedan en la estantería, ¿no? Sino un conocimiento que sirva para la transformación social. Y los propios que generan conocimiento, muchas veces, que son estupendos científicos o estupendos expertos, lo hacen desde un prisma de la erudición, pero no con un objetivo de ponerlo al servicio de la transformación social. Ha habido un ejemplo en España de asamblea ciudadana, ¿no? Sí. Para el clima, ¿no? ¿Y cómo funcionó? Fenomenal, fenomenal. Funcionó muy bien. 100 ciudadanos y ciudadanas que se reunían durante 6 fines de semana. Cogió en medio de la pandemia. Entonces fue todo online, salvo la última sesión. Sí. Y donde efectivamente había un grupo de 14 o 16 expertos y expertas en los temas más diversos que tenían que ver con los asuntos que se trataban, que se ponían al servicio de los ciudadanos que estaban reflexionando sobre cada uno de los temas. Un proceso muy cuidado, muy facilitado. Si les interesan, hay documentación en la página web y hay ya estudios de caso que se han hecho, donde eso sí que fue un caso que, con mucho cuidado, además de no mediatizar, pero expertos en temas jurídicos, económicos, urbanísticos, de alimentación, en fin, todo lo que se trató, trabajando al servicio de los ciudadanos que estaban deliberando. ¿No? O sea, no poniéndose medallas académicas, que para eso está la academia, es otra cosa, sino poniendo su conocimiento al servicio de esto. Habéis hablado un momento, pero ahora entramos más en temas de tecnología. Nos dicen qué papel juega la tecnología en la transición justa. Todas las nuevas tecnologías energéticas que pueda ir por ahí. Y luego, un poco relacionado, veíamos cuando preparábamos la sesión que en abril de 2024 el cambio climático representaba el 11% de toda la desinformación detectada por el Observatorio Europeo de Medios Digitales, ¿no? Entonces ahí hay dos preguntas relacionadas. Una nos dicen, bueno, el papel de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información a este respecto, ¿no? El impacto que pueden tener, y otra que nos habla ya de dónde están los programas educativos al respecto, ¿no? Es decir, un espíritu crítico a la hora de entender determinadas informaciones, pero también el fomento de un determinado cooperativismo que nos permita pues trabajar en el mercado de una forma distinta. Me quedo aquí. En tecnología yo diría una frase: la tecnología es esencial, es fundamental y nos facilita, pero no es suficiente sola. Tal cual. ¿Verdad? Tal cual, totalmente. Tenemos una dependencia, muy grande, que tú antes la citabas, ¿no? De que todos los materiales relacionados con las nuevas tecnologías están fuera de Europa. Además, en sitios tan accesibles y amigables como China o la parte de África que se ha comprado China, ¿no? O Rusia, etcétera. Tenemos un problema. Tenemos bastante en América Latina, pero propiedad china. Bolivia, todo el litio de Bolivia está en manos de China, y el de Chile ahí anda también. Ahí anda, ¿no?
Las últimas investigaciones están hablando de poder sustituir alguno de esos materiales, o sea, una de esas materias primas por materiales sintéticos, ¿no? Entonces, ahí Europa está avanzando en investigación. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero efectivamente por ahí se va, ¿no? Y la desinformación. A ver, uno de los sitios preferidos de los generadores de bulos es justamente lo que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, estos días hay un escándalo en la red, en las redes sociales en relación con el tema de la Dana. Hay un escandalazo, ¿no? De todo, pero también del clima. ¿No? Déjame decir algo aquí sí, con sí, respecto que lo podemos vincular con Estados Unidos. En general, cuando uno hace un mal uso de una tecnología o de un invento, tienes unas responsabilidades, ¿no? Bueno, en el corazón del nuevo poder estadounidense están las principales plataformas. Y es allí donde ninguno de los líderes de las plataformas asume ninguna responsabilidad sobre los contenidos. Claro. Es algo espectacular, ¿no? Que no consigamos, bueno, pues que asuman su responsabilidad, ¿no? Pero mira, creo que era esta mañana que Joan Subirats en el Hoy por Hoy de la SER lo decía, ¿no? Esta mañana o ayer, ya no sé en qué día vivo, esta semana con lo de las elecciones. ¿Europa va a renunciar a poner orden en las redes sociales? Porque si renuncia a eso, estamos dejando que la mentira se apodere o la manipulación se apodere nada menos que de la conversación pública. Ya sabéis que los politólogos decimos que la democracia son dos cosas, no solamente demosicracia, que eso ya está muy visto y es muy viejuno. La democracia son dos cosas, un proceso de toma de decisiones y una conversación pública. Si esa conversación pública se contamina mediante este tipo de bulos, desinformación, etcétera, es que estalla la democracia. ¿Europa va a renunciar a gestionar esto? Fíjate qué síntoma cuando el dueño del Washington Post, que tradicionalmente había emitido posicionamientos clarísimos en unas elecciones, pues dijo no puede haber un editorial. O sea, yo creo que el tema de las plataformas, ya mucho más allá del dominio en exclusiva que tienen de las redes, es la responsabilidad o la irresponsabilidad, reniegan de ser responsables de los contenidos. Y al mismo tiempo, ¿cómo eso está repercutiendo en los medios de comunicación? O sea, porque esto que tú dices del Washington Post, que es alucinante, la prensa norteamericana tenía la tradición de cada periódico sacar un editorial recomendando votar a uno o a otro. O sea, aquí, por ejemplo, eso nos parece muy marciano, aquí no lo haríamos, ¿no? Pero allí sí, o sea, pues el New York Times, el Washington Post recomiendan votar a generalmente los demócratas, etcétera, etcétera. Esta vez el Washington Post dice que no, que evita esa recomendación de voto. Bueno, pero es que eso ya no es, o sea, eso ya no es un tema de desinformación o de redes sociales. O sea, es que tú como medio de comunicación estás dejando de cumplir tu responsabilidad. O sea, al final, aquí la cosa es que la democracia es un equilibrio muy delicado que necesita que todo el mundo haga bien sus deberes. Y si los medios de comunicación no hacen bien sus deberes, pues tenemos un problema. Y no me vale la cosa de son las redes. Las redes es una parte del problema muy gordo, muy gordo. Pero es que esas redes están también contaminando a los medios. Para cerrar, nos queda un poquito, però... Perdó, és que no m'ha contestat els programes d'educació on està... Sí, molt important. Sí, educación en desinformación o en cambio climático. En general, ¿no? En ciudadanía, ¿no? Que veig que la joventut no tenen esperit crític i no hi ha esperit d'associacionisme ni de cooperativisme. Fins i tot hi ha escoles de negocis que la cooperativa no s'estudia. I llavors veig que està pujant l'individualisme. Així es va al desastre. Sí, muy de acuerdo. Bueno, justo a su lado están sentados varias personas de Fundesplay, que es una fundación con la que yo tengo el honor de participar en el patronato y en varios proyectos, que es justo lo contrario de lo que usted está diciendo. Entidades sociales que trabajan en ese tipo de cosas. Es minoría, y hay un problema con eso que usted dice, porque efectivamente es minoría, pero existen. Entonces, pongamos en valor, sí, es muy pequeño, claro, pero eso, el ejemplo quiere decir que es posible hacerlo porque hay gente que lo está haciendo. Hay que replicar ese tipo de cosas, exacto. O sea, hay que multiplicar ese tipo de cosas. Esos Fundesplays, esos splays, tienen que multiplicarse por no sé cuántos. E incorporar todo lo que usted está diciendo. Ayer precisamente que estábamos en una sesión de trabajo con ellos y me decían, estamos empezando a pensar la necesidad de trabajar con los monitores de los splays cuestiones de educación para la democracia. Oye, pero nos acordamos del debate
sobre la educación para la ciudadanía que tuvo ¿Os este país? acordáis, no? ¿Nos acordamos de eso? Y nos acordamos que pulimos esa asignatura de los institutos, de los centros de enseñanza secundaria. Luego nos extrañamos de que pasen cosas que pasan. O sea, es que estamos comprando todos los números, totalmente de acuerdo. Després, perdona. Bueno. Perdona. Hay dos últimas. Dice, parece que parte del problema en la transición ecológica son las personas que viven en las zonas rurales, que según se ha escuchado se oponen al cambio. ¿Es posible que parte de la solución pase por desmantelar, modificar las ciudades y sus hábitos? Esta una. Y la segunda es muy concreta. Todo esto, para todo esto, ¿no nos ayudaría a abandonar el PIB como medida de todo? Muy importantes las preguntas. Mira, hay un grupo de trabajo en Naciones Unidas que se llama Beyond GDP, que lleva estudiando medidas alternativas. Se ha incorporado a la medición elementos más sociales, por eso, pero realmente es un tema clave el de la medición, clave. Y si no aprendemos a medir el PIB de manera más sofisticada, pues esta competición, ¿no?, de que crecemos el 2,01 o el 2,02, oiga, quizá y entraríamos en el tema del decrecimiento, sin ninguna duda. Exacto. Y la otra pregunta era sobre... las ciudades. Las ciudades. Bueno, sería tremendo que si de esta conversación alguien se ha quedado con la idea de que los paganos de la fiesta van a ser las personas que tantísimo han estado olvidadas, ¿no?, del mundo rural. Yo creo que no ha quedado transmitido así. Yo creo que requieren de una acción pública distinta a la que hemos hecho. Yo creo que últimamente ha habido un gran esfuerzo de comunicación, sobre todo con lo que es las redes, la digitalización, etcétera, pero no podemos confrontar el mundo rural con el mundo urbano. Exacto, Sería una tremenda desgracia para la convivencia. Y lo que decimos de... la agenda urbana ha tenido muchísimo éxito, sí, pero tenemos que convertir en una agenda de todo nuestro espacio. De todo el territorio. No puede haber una frontera. Exacto. Entre la comodidad, los servicios de quienes están en una ciudad y el aislamiento y luego la presencia en el mundo rural los fines de semana. Eso es tremendo. Totalmente. Mira, yo creo que quedaríamos muy bien las dos aquí para cerrar esto si dijéramos, pues sí, hay que repensar las grandes ciudades y todo el mundo a ciudades medias y pequeñas y tal, pero es mentira. Es mentira. Primero porque nosotros somos los primeros que vivimos en grandes ciudades, en cierta medida porque lo hemos elegido. Yo vivía en Zaragoza y ahora estoy en Madrid. Puedo poner la excusa que queráis, ¿eh? No, es que mi hijo, es que la universidad, es que mi trabajo, sí. Pero efectivamente las grandes ciudades tiran mucho y es la tendencia internacional que hay. Yo, aparte de que eso efectivamente hay que limitarlo, hay que ver bien cómo se evitan, ¿no?, algunos de los efectos perversos que tienen, yo soy más partidaria de esto que decías, de plantear políticas de ámbito territorial, donde la parte no urbana, ¿no?, o sea, no de grandes ciudades, se vea privilegiada de alguna manera, ¿no?, respecto a cómo está ahora, o sea, que se vea mejorada, no privilegiada, y en segundo lugar también que las ciudades hagamos una reflexión. Cuando la pandemia, cuando el COVID, se hizo muy popular un paper que circulaba hacía años, que preguntaba si una ciudad, en este caso hablaba de Madrid, si una ciudad tuviera que cerrarse a cal y canto, ¿no?, pues eso, la pandemia, ni un tren, ni un avión, ni un autobús, las carreteras, todo cortado, todo, ¿no?, absolutamente, ¿no? ¿Para cuántos días tendría alimento? Ese paper hablaba que para 4 días. Pero es mentira, porque si tú sabes que hay alimento para 4 días, ¿qué haces? Ir a saquear el supermercado. Con lo cual hay para media hora. ¿Vale? Necesitamos el alimento que nos viene de fuera. Pero ¿y la energía? ¿Cuánto de la energía que consume Barcelona se produce en Barcelona? Pues no lo sé, pero seguro que muy poquito. Como en Zaragoza, como en Madrid, como en Sevilla, como en todos los sitios. Si hubiera un problema de infraestructuras, ¿qué pasaba con la energía en Barcelona? ¿No? O sea, hay un problema de seguridad. Las ciudades son tan dependientes del resto del territorio que llegan a comprometer su seguridad. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que romper, que tenemos que cambiar y llegar a relaciones mucho más equilibradas, ¿no? Y con lo del PIB, es que, vamos, clarísimo. O sea, el Producto Interior Bruto son las preguntas del examen.
Entonces, si tú quieres que la gente estudie unas preguntas, un temario, pon esas preguntas. Si tú quieres que los estudiantes estudien otro temario, cambia las preguntas. Es bastante sencillo, ¿no? Pues el Producto Interior Bruto, el cómo se hace, son las preguntas del examen que le ponemos a cada país. Si tú quieres que en vez de medir unas cosas midan otras, cambia las preguntas, es así de sencillo. Propuestas hay muchas. Cristina Narbona, cuando era embajadora en la OCDE en París, hace no sé cuantísimos años, empezó ya a investigar en un grupo de trabajo con esto. Sarkozy, poco sospechoso de radical izquierdista, fue uno de los que dijo, ojo, que si hay que empezar a meter temas ambientales hay que cambiar el PIB. Es decir, que además es que el debate está maduro, hay propuestas, no forma parte ya solamente de los economistas más verdes o más izquierdistas, no, o sea, hay economistas ya bastante transversales que están hablando de que esto hace aguas, ¿no? Entonces, efectivamente, eso, clarísimo que hay que darle una vuelta. Oye, bueno. ¿Y qué público, qué participantes más cualificados que se saben todas estas cosas? No sé si os hemos contado algo nuevo que no supierais. Bueno, Cristina, muchas gracias. Cristina Gallach, Cristina Monge, muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Ernest Lluch, en nombre del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos los que habéis participado preguntando y, por lo tanto, enriqueciendo el debate. Os recuerdo que la semana que viene, el día 14, el mismo jueves como hoy, hablaremos de la gestió de la incertesa democràtica, de com recuperar la confiança, i portem a dues persones que hi pensen molt, la Mària Martínez Bascunyat, que és professora de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid i que va ser directora d'opinió del diari El País, i des de Florència portem a la Calypso Nicolaïdis, que és Chair en Global Affairs a la School of Transnational Governance de l'European University Institute i és catedràtica emèrita de la Universitat d'Oxford. Serà segur un diàleg tan interessant com el d'avui i estan tots convidats. A la Cristina, moltes gràcies. Moltes gràcies. Qué gusto, amiga.